Marzo de 1990. En el corazón del Caesars Palace de Las Vegas, un estudio de la HBO convertido en laboratorio forense aguardaba para diseccionar un mito vivo. Lo que ocurrió en los siguientes 10 segundos no fue una pelea, sino una ejecución científica que dejó en silencio a los hombres que creían que todo podía medirse con gráficos y ecuaciones. Julio César Chávez, el hombre con 68 victorias sin derrota, estaba frente a un saco sensorial de 350 libras, rodeado de cámaras Panavision, capaces de capturar 1000 frames por segundo y computadoras del tamaño de refrigeradores. Los científicos sonreían con esa arrogancia académica que confunde el conocimiento teórico con la sabiduría forjada en el infierno del cuadrilátero. Pensaban que iban a desmontar una leyenda. No sabían que estaban a punto de presenciar la geometría del Hador hecha carne. Pero antes de revelar lo que las máquinas registraron ese día, déjame preguntarte algo que te va a quedar dando vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Qué pesa más, la fuerza bruta que se mide en libras por pulgada cuadrada, o la violencia quirúrgica nacida de haber sobrevivido al desdén de quienes te llamaron fraude? ¿Puede un científico de Stanford entender lo que significa pararse frente a José Luis Ramírez, otro mexicano, cañoto y peligroso, que te llamó producto de marketing delante del mundo entero y luego tener que demostrarlo con los puños mientras tu propio ojo se cierra por la hinchazón? Si alguna vez has sentido que te subestimaron por tu origen, por tu acento o por el color de tu piel, comenta de dónde eres y suscríbete, porque esta historia te va a recordar por qué los títulos universitarios nunca van a medir el fuego que arde en las vísceras de quien no tiene nada que perder. El estudio olía a ozono y a miedo disfrazado de profesionalismo. Las paredes estaban forradas con espuma acústica negra que absorbía cualquier eco, creando un vacío sonoro que hacía que hasta el latido del corazón se sintiera obsceno. Las luces halógenas, frías, clínicas, despiadadas, proyectaban sombras duras sobre el piso de linóleo gris. No había calor humano aquí. Solo el zumbido eléctrico de los equipamientos que aguardaban su veredicto binario. Mito confirmado o mito destruido. En una esquina, 3 técnicos revisaban cables conectados al saco sensorial. Un monstruo cilíndrico cubierto de sensores de presión que parecían ventosas metálicas. El aire acondicionado soplaba a 16 grados centígrados, lo suficientemente frío como para que el aliento se condensara levemente al exhalar. Era el tipo de ambiente diseñado para esterilizar la emoción, para convertir la pasión en datos y el alma en estadísticas. Julio César Chávez estaba de pie en el centro de ese matadero antiséptico, con sus pantalones de mezclilla desgastados y una camiseta blanca simple, que contrastaba con los trajes impecables de los analistas. Sus manos, envueltas apenas con vendas ligeras, colgaban a los costados con esa quietud peligrosa de los depredadores que no necesitan rugir. A su izquierda, Víctor Marchetti, comentarista estrella de la cadena, cabello engomado hacia atrás, corbata de seda italiana, hojeaba papeles sujetos a una tabla con clip. A su derecha, el Dr. Richard Stevenson de Stanford, con su bata de laboratorio y lentes de montura dorada, calibraba una laptop compact del grosor de un ladrillo. Ambos compartían esa sonrisa de suficiencia que Chávez conocía demasiado bien. La sonrisa de quienes nunca habían sangrado por algo más grande que ellos mismos. Marchetti fue el primero en romper el silencio, su voz amplificada por el eco ausente del estudio, lo que la hacía sonar aún más arrogante. Señor Chávez, apreciamos que haya venido hasta acá para este experimento. La pausa antes de experimento fue deliberada, cargada de condescendencia. ¿Verá? Hemos analizado más de 42 de sus peleas cuadro por cuadro. Su famoso gancho al hígado, el que supuestamente deja a los hombres paralizados, tiene una mecánica interesante, pero francamente, no encontramos nada que justifique la narrativa casi mística que se ha construido alrededor de usted. Stevenson asintió, ajustándose los lentes. Hemos medido golpes de peleadores más grandes, más rápidos, técnicamente más refinados. George Foreman genera 1.300 libras de fuerza. Mike Tyson, 1.500. Sus números, basados en proyecciones,
deberían estar por debajo de los 900. La pregunta ¿es usted realmente especial o simplemente ha tenido suerte con oponentes de nivel inferior? El insulto flotó en el aire helado como veneno invisible. Los técnicos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, un chicano joven con una gorra de los Raiders, apretó la mandíbula pero no dijo nada. Chávez no se movió. Sus ojos, oscuros, profundos como pozos, se fijaron primero en Marchetti, luego en Stevenson. No había furia visible, ni tensión muscular aparente, solo esa quietud que precede a los terremotos. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, pausada, con ese acento sinaloense que arrastraba levemente las R's. ¿Nivel inferior? La pregunta no buscaba respuesta. José Luis Ramírez, octubre del 88. ¿Lo vieron pelear? Marchetti sonrió, condescendiente. Por supuesto. Una pelea difícil para usted. Estuvo perdiendo hasta que conectó un golpe afortunado en el 11º round. Chávez asintió lentamente, y por primera vez, algo oscuro cruzó su rostro. Afortunado, repitió, casi en un susurro. Sí, afortunado. Chávez caminó hacia el saco sensorial con pasos medidos, cada uno resonando levemente contra el linóleo. No había prisa. Sus ojos recorrieron el cilindro con la misma intensidad con la que un cirujano examina un cuerpo antes de la primera incisión. Los sensores parpadeaban con luces LED verdes, aguardando el impacto. Marchetti continuó, incapaz de leer la habitación. Lo que queremos demostrar hoy es que la potencia se puede cuantificar. No hay magia en el boxeo, señor Chávez. Solo física newtoniana, masa por aceleración. Usted pesa 138 libras. Eso lo pone en desventaja matemática contra peleadores más pesados. Stevenson añadió, tecleando en su laptop. Hemos programado el sistema para medir no solo la fuerza bruta, sino la penetración. ¿Qué tan profundo viaja la energía cinética a través del material? Pensamos que sus golpes, aunque efectivos en el ring, carecen de la profundidad necesaria para justificar los knockouts que ha logrado. Chávez extendió su mano derecha, observándola como si la viera por primera vez. Los nudillos estaban marcados con cicatrices blancas, nudos de calcio acumulado de años de impacto. Flexionó los dedos lentamente y los técnicos pudieron escuchar el chasquido suave de los ligamentos ajustándose. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Su voz seguía siendo tranquila, pero algo en el tono hizo que Marchetti dejara de sonreír. Ustedes miden la fuerza después de que sucede. Yo la siento antes de que exista. Stevenson frunció el ceño confundido. Eso no tiene sentido científico. Chávez giró hacia él y por un instante el doctor vio algo en esos ojos que lo hizo retroceder medio paso involuntariamente. Ramírez también pensaba que no tenía sentido. Me llamó fraude durante 8 semanas antes de la pelea. Dijo que yo era pura mercadotecnia, que nunca había enfrentado a un verdadero macho mexicano. ¿Saben qué se siente que tu propio pueblo dude de ti? El silencio cambió de textura. Ya no era clínico, ahora era incómodo, casi claustrofóbico. El técnico chicano levantó la vista, sus ojos encontrándose brevemente con los de Chávez. Había reconocimiento allí, una comunión silenciosa de experiencias compartidas. Marchetti, intentando recuperar el control de la narrativa, rió nerviosamente. Bueno, eso es muy emotivo, pero estamos aquí para hablar de ciencia, no de sentimientos. Chávez asintió, todavía mirando su mano. Ciencia. Está bien. Les voy a enseñar la ciencia que no aprendieron en Stanford. Se posicionó frente al saco, pero no en la postura ortodoxa que los analistas esperaban. Sus pies estaban apenas separados, el peso distribuido de forma casi negligente. No había el típico retroceso del brazo, ni la rotación exagerada de cadera que precede a los grandes golpes. Stevenson miró su pantalla, confundido. Los sensores biométricos no están detectando ninguna carga muscular preparatoria. ¿Va a golpear o no? Pero antes de que Chávez moviera un solo músculo, algo cambió en el estudio. Fue sutil, como el momento antes de que un relámpago alcance la tierra, cuando el aire se carga de electricidad y los vellos de la nuca se erizan sin razón aparente. Los técnicos lo sintieron. El chicano de la gorra dejó de respirar. Incluso Marchetti, con toda su arrogancia blindada,
sintió un nudo formándose en su estómago. Chávez cerró los ojos por un segundo, solo uno, y en ese breve eclipse de su conciencia presente, viajó hacia atrás. Octubre de 1988. El Las Vegas Hilton. El olor a vaselina mentolada mezclada con sangre de cobre. 15,000 personas rugiendo, divididas entre los que creían y los que querían verlo caer. Y José Luis Ramírez, sonriendo con esa misma sonrisa que Marchetti tenía ahora, bajando la guardia en el octavo round, burlándose entre los clinches, susurrando: «No eres nada, Julio. Solo humo y espejos». La memoria lo golpeó con la fuerza de un directo. Chávez abrió los ojos, pero ya no estaba completamente en el estudio frío de la HBO. Estaba simultáneamente en dos lugares, dos tiempos. En el ring contra Ramírez, sintiendo el sabor metálico de su propia sangre mezclándose con la saliva. El ojo derecho hinchándose rápidamente hasta convertirse en una rendija. Ramírez era zurdo, esquivo, peligroso de maneras que los números no podían capturar. Durante 8 rounds, Chávez había perseguido una sombra. Cada vez que creía tener la distancia, Ramírez pivotaba, se escurría, contraatacaba con combinaciones que llegaban desde ángulos inesperados. La frustración era un animal vivo en su pecho, creciendo con cada round perdido. Y la multitud, su gente, que debería haberlo apoyado incondicionalmente, comenzaba a dudar. Podía escuchar los murmullos, sentir la erosión de la fe. Ramírez no solo estaba ganando la pelea, estaba destruyendo la narrativa, demostrando que tal vez, solo tal vez, Julio César Chávez era realmente un fraude bien vendido. De vuelta en el estudio, Chávez habló sin mirar a nadie, su voz atravesando dimensiones. Ustedes hablan de fuerza medible, de masa por aceleración, pero no entienden lo que realmente genera potencia. Giró hacia Stevenson y el científico se encontró incapaz de sostener esa mirada. La potencia real no nace en los músculos, nace en el lugar donde el orgullo herido se encuentra con la claridad absoluta. Ramírez me estuvo rompiendo durante 8 rounds. Mi esquina estaba desesperada. Mi entrenador, don Ramón Félix, me gritaba que tenía que cambiar algo, que estaba perdiendo la pelea y la leyenda en la misma noche. Hizo una pausa, y su respiración se hizo más profunda, más controlada. Pero en el 9º round, algo se rompió dentro de mí. No fue furia, fue algo más frío, más peligroso. Fue la aceptación de que si iba a caer, caería después de haberle mostrado al mundo quién era realmente. Marchetti, sintiéndose incómodo con el giro emocional de la demostración, intentó retomar el control. Muy inspirador, de verdad, pero eso no cambia la biomecánica. Un golpe es un golpe. O tienes la estructura física para generar fuerza, o no la tienes. Chávez sonrió por primera vez, pero no había alegría en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que ha visto el otro lado de la muerte y ha regresado con conocimiento prohibido. Tienes razón. Un golpe es un golpe, pero hay golpes que apagan luces y hay golpes que apagan almas. La diferencia no está en cuánta fuerza generas, sino en dónde la depositas. ¿Y por qué? Se acercó más al saco, su mano derecha ahora suspendida a centímetros de la superficie cubierta de sensores. Ramírez cometió un error en el 11º round, un error de 2,5 centímetros segundo. Abrió su codo derecho porque estaba cansado, porque se sentía seguro, porque pensaba que ya había ganado. Y en ese momento, yo no lo golpeé con 138 libras de masa corporal. Lo golpeé con 28 años de ser llamado indio, prieto, culichi, sin educación. Lo que sucedió a continuación desafió todas las proyecciones biomecánicas que Stevenson había programado en sus algoritmos. Chávez no retrocedió el brazo. No hubo el característico giro de cadera que los manuales de boxeo describen como esencial para generar potencia. La energía nació en un lugar más profundo, más primordial. Comenzó en la planta de sus pies descalzos contra el linóleo frío. Una conexión telúrica, casi espiritual, con la tierra misma. Viajó hacia arriba a través de los gemelos que se tensaron como cables de acero. Explotó en los cuádriceps, atravesó las caderas con una rotación microscópica pero absolutamente perfecta. Subió por la columna vertebral como electricidad líquida.
Se acumuló por milisegundos en el hombro derecho y finalmente fue liberada a través del brazo en una trayectoria tan económica que las cámaras de alta velocidad apenas la registraron. 120 milisegundos. Ese fue el tiempo total desde la intención hasta el impacto. Los nudillos de Chávez, específicamente el segundo y tercer metacarpiano, conectaron con el saco sensorial en un punto preciso, 3 dedos por debajo del centro de masa. El sonido no fue el estruendo sordo que esperaban. Fue algo más perturbador. Un chasquido seco seguido de un silbido de aire comprimido escapando violentamente. El saco, 350 libras de relleno de arena compactada y gel hidráulico, se deformó de una manera que los técnicos nunca habían visto. No se balanceó hacia atrás como lo haría con un golpe convencional de potencia. En cambio, se hundió hacia adentro, como si un agujero invisible se hubiera abierto en su centro. Y la onda de choque viajó a través del material con una velocidad que hizo que los sensores parpadearan frenéticamente en rojo. La laptop de Stevenson emitió un pitido de error agudo. La pantalla llenándose de números que no tenían sentido. 1200 libras por pulgada cuadrada. Pero eso no era lo imposible. Lo imposible era la penetración. 18 centímetros de profundidad de impacto sostenido. La fuerza no se había dispersado en la superficie. Había viajado hacia adentro como una lanza invisible, atravesando capas de material hasta alcanzar el núcleo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marchetti tenía la boca abierta, su tabla con papeles colgando floja en su mano. Stevenson miraba fijamente la pantalla, sus dedos temblando ligeramente sobre el teclado. Los técnicos estaban congelados. Solo el chicano de la gorra sonreía, con los ojos vidriosos, como si acabara de presenciar algo sagrado. Chávez bajó lentamente su mano, observando sus propios nudillos, levemente enrojecidos pero intactos, con la misma expresión neutral de antes. En el 11º round contra Ramírez, dijo con voz tranquila, mi gancho entró exactamente así. No lo vi venir porque no hubo telégrafo. No lo sintió venir porque la velocidad superó su sistema nervioso. Conecté 2 centímetros por debajo de sus costillas flotantes, en el punto exacto donde el nervio vago pasa cerca del hígado. Su voz se hizo aún más suave, casi íntima. El sonido no fue un golpe, fue el suspiro de su cuerpo apagándose. No cayó de inmediato. Se quedó de pie por 3 segundos, consciente, confundido, preguntándose por qué sus piernas ya no respondían. Chávez cerró los ojos nuevamente y esta vez todos en el estudio pudieron ver la película proyectándose detrás de sus párpados. Ramírez trató de levantar la guardia, pero sus brazos eran plomo. Trató de respirar, pero su diafragma estaba paralizado por el choque neurológico. Y entonces cayó. No dramáticamente, no como en las películas, sino como un edificio desmoronándose desde los cimientos. Primero las rodillas, luego el torso, finalmente la cara contra la lona. El referí contó hasta 10, pero Ramírez no podía escucharlo. Estaba en otro lugar, en ese espacio entre la conciencia y la nada donde el dolor es tan absoluto que trasciende lo físico y se convierte en algo existencial. Abrió los ojos y miró directamente a Stevenson. Eso es lo que sus computadoras acaban de medir, doctor. No midieron un golpe, midieron la geometría del Hador. Midieron 28 años de ser invisible convertidos en 120 milisegundos de claridad absoluta. Stevenson fue el primero en moverse, pero no hacia su laptop. Caminó lentamente hacia el saco sensorial, tocando con dedos temblorosos la abolladura que el golpe de Chávez había dejado. Una depresión perfectamente circular de 3 centímetros de profundidad, que no debería existir en un material diseñado para absorber y dispersar impacto. Esto no es posible, murmuró, pero su voz carecía de la arrogancia anterior. Ahora había asombro, casi reverencia. La densidad del material, la profundidad de penetración. Ninguno de nuestros modelos predijo esto. Se volvió hacia Chávez y por primera vez lo miró realmente. No como un espécimen de laboratorio, sino como un ser humano que había convertido el sufrimiento en sabiduría y la sabiduría en arte letal. ¿Cómo se aprende esto? Chávez se encogió de hombros con una humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la violencia quirúrgica que acababa de demostrar. No se aprende, doctor.
se vive, se sangra, se duda. Y si sobrevives a todo eso sin volverte amargo, se convierte en algo más grande que la técnica. Marchetti dejó caer su tabla. El sonido del portapapeles golpeando el linóleo resonó como un juicio final. Se quitó los lentes, un gesto extrañamente vulnerable, y se frotó el puente de la nariz. Cuando habló, su voz era apenas un susurro ronco. He cubierto este deporte durante 15 años. He entrevistado a Ali, a Foreman, a Hagler. Pensé que lo entendía. Pensé que era solo atletismo elevado, táctica y condicionamiento. Levantó la vista hacia Chávez, y había lágrimas acumulándose en las esquinas de sus ojos. Pero nunca había visto esto. Nunca había visto a alguien convertir el desprecio en combustible puro y luego destilarlo en algo tan hermoso y terrible a la vez. Caminó hacia Chávez con pasos inseguros y extendió su mano. No la derecha para estrechar, sino ambas manos, en el gesto universal de súplica y reconocimiento. Perdóname, perdónanos. No sabíamos lo que estábamos midiendo. Pensamos que estábamos disecando un mito, pero lo que hicimos fue dudar de una vida entera de dolor, convertido en propósito. Chávez tomó las manos de Marchetti entre las suyas, esas manos que acababan de demostrar la geometría de la destrucción, y las sostuvo con una ternura que dejó sin aliento a todos en el estudio. No hay nada que perdonar, hermano, dijo con una sonrisa pequeña, genuina, desprovista de ego. Ustedes hicieron su trabajo, midieron lo que podían medir. Pero algunas cosas, las más importantes, existen en el espacio entre los números. Ramírez me enseñó eso. Cuando se levantó de esa lona 20 minutos después del knockout, vino a mi esquina. Todavía no podía respirar bien. Todavía tenía esa mirada perdida de quien ha visto el otro lado. Pero me abrazó y me dijo, ahora entiendo por qué eres campeón. No es por la fuerza, es por lo que llevas aquí adentro. Chávez se tocó el pecho, justo sobre el corazón. El técnico chicano se quitó la gorra, sosteniéndola contra su pecho como en un funeral. Las cámaras seguían grabando, pero nadie estaba pensando en ratings o en análisis técnicos. Todos estaban presenciando algo más profundo. El momento en que la ciencia se inclina ante el misterio, cuando la arrogancia se transforma en humildad, y cuando un hombre de 138 libras demuestra que la verdadera potencia nunca se mide en libras por pulgada cuadrada, sino en la capacidad de convertir cada cicatriz en sabiduría y cada duda en certeza inquebrantable.